ATA 55 estabilizadores. Dentro de estos elementos vamos a descomponer el segmento de estabilizadores. Uno le llamaremos estabilizador horizontal y el otro estabilizador vertical. Dentro de ella vamos a encontrar todos los componentes que se incorporan en estas unidades. Vamos a describir sus partes y sus elementos primarios, materiales bajo los cuales son fabricados, para poder reconocer sus características tanto de diseño como de manufactura. Dentro del estabilizador vertical vamos a conocer como dos partes básicas. Tenemos la parte fija, que es del estabilizador vertical, y tenemos la parte móvil, que nos permite dar control hacia la superficie, que le vamos a llamar rudder. Tenemos también dentro del estabilizador horizontal dos elementos. ¿Sí? Este estabilizador horizontal lo va a componer de forma general el THS, que es el Trimmable Horizontal Stabilizer, y lo que corresponde a el elevador o elevators. Tome en cuenta que cuando se habla de THS estamos hablando que todo el estabilizador horizontal, tanto elevadores como la parte fija, si lo queramos ver así, del estabilizador horizontal, se vuelven un conjunto y se mueven al unísono. Todo esto va a ir conectado a una estructura que permite realizar ese desplazamiento, que en este caso su posición es horizontal, para poder ejercer acción sobre la actitud de vuelo de la aeronave. Descripción de estabilizador horizontal. El plano horizontal de cola está compuesto por una caja principal, un borde de ataque removible, paneles de recubrimiento traseros, dos elevadores y un carenado en la punta. El plano horizontal de la cola es de tipo ajustable, en un rango entre 4 a menos 13 grados. La estructura de la caja principal comprende dos cajas en forma de flecha con una articulación de doblez central, empalmados en ambos extremos en la costilla número 1, que sería la primera. La estructura de la caja principal es diseñada de material compuesto y se utiliza fibra de carbono. Tiene dos spars o vigas ubicadas respectivamente, una al 23% y la otra al 52% de la cuerda del perfil del estabilizador horizontal. La piel es reforzada por secciones de stringers y 13 costillas laminadas que atraviesan transversalmente toda la sección del estabilizador horizontal. La articulación o la base donde van empalmadas en el centro, o lo que aparece en la imagen como junta central, es fabricada de titanio e incluye una estructura de apoyo en el extremo delantero de la tuerca del muñón del actuador de ajuste. Esto para poder ejercer la función o la actitud de THS o Trimmable Horizontal Stabilizer. La costilla número 3 apoyan los fittings laminados completos en las vigas traseras para los rodamientos de las bisagras del plano horizontal de la cola. El borde de ataque removible es de piel de fibra de carbono con refuerzos de Nomex, es decir que es una estructura con un núcleo de sándwich, apoyado por costillas laminadas sólidas, y está dividido en 3 secciones a lo largo de su envergadura. Está ajustada a los flanges exteriores, superiores e inferiores de las vigas frontales por medio de sujetadores o tornillos de titanio.
La porción delantera del borde de ataque está reforzado para protección contra el impacto de aves y granizo. Esta es la sección o uno de los extremos del estabilizador horizontal. En el caso, la imagen que tenemos es la del costado izquierdo, la del derecho es exactamente igual. Las vigas de color amarillo representan las vigas tanto delantera y trasera. Decíamos que eran dos, que una va montada al 23% de la cuerda y la otra aproximadamente al 52% de la cuerda del estabilizador. Contamos también con 13 costillas que atraviesan transversalmente la estructura del estabilizador. La parte de las pieles ya traen incorporados los stringers o largueros para darle mayor fijeza o rigidez al conjunto. Recuerden que todos estos elementos o toda la estructura como tal es fabricada en fibra de carbón. Propósito: aligerar la estructura de la aeronave. Si hablamos de estabilizadores, específicamente estabilizador horizontal, esta imagen representa muy bien lo que es la característica o el punto principal si queremos ver la parte de la estructura. Tenemos que nos muestra la parte del fitting o el soporte, ¿sí?, que conecta con el actuador o el jack screw, que este se encarga de desplazar el THS para que este pueda desplazarse y poder actuar completamente como un conjunto. Nos muestra la junta central que decíamos anteriormente que es de aleación de titanio, y la estructura del estabilizador horizontal nos muestra la imagen izquierda. Ya sabemos que el lado derecho es exactamente igual al izquierdo. Tomar en cuenta la importancia porque este fitting es vitalicio si queremos realizar las funciones que hace el estabilizador horizontal con respecto a la característica del THS. ¿Para qué sirve el THS? El Trimable Horizontal Stabilizer cumple la característica más que todo a altas velocidades. Lo que ocurre es lo siguiente: cuando la aeronave vuela a bajas velocidades, la forma más idónea de crear control es con los elevadores. Caso contrario, cuando se vuela a alta velocidad, la mejor forma de controlar, ¿sí?, el desplazamiento de esta superficie es por medio del THS. Ya no se utilizan los elevadores, sino que se mueve el conjunto completo de todo el estabilizador horizontal como una sola unidad. ¿Por qué? Porque la parte de los elevadores, en la parte posterior, a alta velocidad, por la misma presiones de aire que se generan sobre la superficie, impide que se pueda mover. Entonces, para provocar una acción sobre el desplazamiento del avión y mantener la misma velocidad, es más idóneo desplazar completamente todo el conjunto. Ese es el propósito del THS, y ayudar a compensar o corregir en caso que algo de los elevadores no sea suficiente el accionamiento de los elevadores. En la siguiente imagen se muestra un poco lo que es el actuador del THS, el tornillo sin fin o jack screw. Estamos hablando ya, esta es la sección de detrás del bulge, esta es área no presurizada. Esta sección siempre es un componente, una parte de lo que es el estabilizador horizontal. Vamos a hablar específicamente de la parte de la viga trasera, ¿sí? En esta sección van sujetados los elevadores. La cubierta posterior del spar o viga trasera está fabricada de materiales plásticos.
cuando hablamos de materiales plásticos, recuerde, estamos hablando en este caso de compuestos. Y este compuesto posee un núcleo de material Nomex y sus caras externas es fibra de carbón. Dentro de las cubiertas están montadas las bisagras del elevador, que son laminados de fibra de carbón. Los servos del elevador, así también como tuberías hidráulicas y uniones de control. En el área que se requiere mantenimiento periódico, la cubierta tiene paneles de inspección que poseen bisagras. O sea que estos paneles, al aperturarlos, ellos quedan conectados a la estructura, no se remueven por completo. Elevadores. El elevador es una caja de estructura monolítica similar al principio en el caso del boiler, compuesto de una viga de fibra de carbón totalmente laminada y un ensamblaje de fibra de carbón de panel de sándwich con núcleo de Nomex. Recuerde, cuando hablamos de estructura monolítica, quiere decir que este componente, sus laminados, ¿sí?, no tiene honeycomb o núcleo, sino que solo son capas de láminas de fibra, que en este caso son fibra de carbono. Tenemos un poco de su descripción, los puntos donde van sujetados los actuadores, ¿verdad? Tenemos también puntos de bisagras, tenemos la viga delantera y en los puntales tenemos los descargadores estáticos. ¿Cómo se unen estas secciones a la estructura metálica? Por medio de los bonding jumpers. Dentro de todos los componentes del estabilizador horizontal, los tips son las únicas partes metálicas, porque en este caso son fabricados de aleación de aluminio. Únicamente esta sección. Por lo restante, la mayor parte, en el caso del estabilizador horizontal, es completamente de material compuesto, fibra de carbón. Para el THS vamos a verificar la parte del borde de ataque, y este borde de ataque son secciones, son 3 segmentos removibles. En el caso, toda esta sección es completamente hueca y los bordes de ataque son fabricados nuevamente de material compuesto, de fibra de carbón. Esta estructura es tipo sándwich, quiere decir que trae un núcleo o un core de Nomex normalmente. Una peculiaridad en cuanto a los bordes de ataque de estas superficies o de estas secciones es que traen un recubrimiento de acero inoxidable, ¿sí?, producto de que el material compuesto, en cuanto a la erosión, es bastante propenso a erosionarse. Entonces, esta cubierta de acero inoxidable cumple el propósito de restringir o disminuir el desgaste en el borde de ataque de la superficie del THS.